Embajadores del Reino, un programa diferente. Hola mis queridos hermanos en el Señor, ya estamos aquí una vez más en esta tu programación, Embajadores del Reino, un programa diferente que nace del corazón mismo de Dios. Hoy me toca a mí hacer de presentador, ¿verdad? De exhortar la palabra, pero qué bendición. Siempre es bueno estrenarse en algo nuevo, ¿verdad? Y hoy lo estamos haciendo aquí en este canal de bendición como es Cristo TV. Bien, es un honor para mí estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Primero, agradecido del Padre Eterno por esta tremenda bendición que vamos a tener en esta tarde con un siervo muy importante y ustedes ya van a conocer por qué, pero no les digo más hasta después de esta pausa comercial. No te desconectes y ayúdanos a compartir. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Regresando ya aquí, Embajadores del Reino, nuevamente te doy la bienvenida y te pido, por favor, en el amor de Cristo, que ayudes a compartir lo que vamos a ver, esta tremenda palabra que Dios tiene para tu vida en esta preciosa tarde. Quiero manifestarles también que pueden ustedes comunicarse al móvil del canal al 096-272-6749. Repito, 096-272-6749.
6749 al móvil del canal a través del WhatsApp para que puedas elaborar tus preguntas, tus inquietudes. Para eso mismo estamos aquí nosotros, para responderte, para satisfacer tus preguntas y inquietudes. También nos puedes sintonizar a través de las redes sociales en cristoTVoficial.es y en Instagram, Embajadores del Reino TV. Qué precioso es el Señor que nos da este tiempo maravilloso de poder compartir con cada uno de ustedes y con un siervo, también les decía, ya 20 años conociendo al Señor. Es una trayectoria tremenda también, ¿verdad? Pero vamos a ver de quién se trata, pero antes primero le digo el título. El tema de esta tarde es ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto hacia dónde se dirige este mundo. El ser humano no conoce ni quién es, ni de dónde viene, peor, hacia dónde va. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor a través de la guía, por supuesto, del precioso y poderoso Espíritu Santo de Dios. Y para ello les decía, un invitado, ya 20 años en conociendo al Señor, ¿verdad? Como es nuestro siervo amado, Marcel Jiménez, que está aquí con nosotros. Bienvenido, siervo, a este canal Cristo TV y ahí Embajadores del Reino. Muchas gracias, Pastor Andrade. Realmente muy agradecido por esta invitación. También quiero mandar un saludo a toda esa teleaudiencia que nos está viendo a través del canal Cristo TV en su programa Embajadores del Reino, ¿no? Me siento muy contento de estar aquí. Realmente estoy viendo cosas tremendas que jamás en mi vida había visto en nuestro querido Ecuador, ¿no? Hay grupos de WhatsApp que me envían videos, imágenes, en donde lamentablemente se ven cosas horrendas, cosas que realmente jamás en mi vida yo había visto esto. Inclusive hay cosas que la maldad hasta dónde llega en nuestro país, ¿no? Lamentablemente se cumple la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Sí, sin duda alguna, mis queridos siervos, vamos a ver este tema como es hacia dónde se dirige la humanidad. Y para ello te voy a invitar que vayamos a la segunda carta del libro de Timoteo en el Nuevo Testamento. Vamos, ábrela. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice el Señor en este tiempo peligroso que estamos viviendo, ¿verdad? La poderosa palabra del Señor nos dice y nos enseña: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. A ver, ¿qué más nos dice? Calumniadores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Mire qué palabra nos pone aquí el Señor para poderla nosotros discernir, ¿verdad? Y exhortar para que cada uno de ustedes y nosotros también podamos conocer hacia dónde se dirige la humanidad. Para ello les decía, tenemos aquí nuestro siervo Marcel, siervo amado. Mire cómo empieza este versículo, ¿no? Dice, también debes de saber esto. Es decir, este término de saber esto quiere decir que ya antes nos ha enseñado otras cosas. Por lo tanto, también debemos saber esto. ¿Qué cosa? Lo que estamos viviendo, los postreros días, sin duda alguna, siervo Marcel. Así es. Realmente, como decía, estos últimos tiempos estamos viendo cosas crueles, a lo menos en nuestro país, y también estoy convencido que en el mundo. Pero aquí hablo por el Ecuador. Lamentablemente nunca habíamos visto cosas tan horrendas, cosas hasta dónde llega la maldad del ser humano. Siervo, yo le comento, como ustedes saben, los que nos siguen a través de esta programación, ¿verdad? Y quien sigue a este siervo humilde del Señor, yo soy profesor en el área secular, y justo hoy en la mañana, siervo, se cumple la palabra en el versículo 1, dice, en los tiempos peligrosos, es decir, en los últimos tiempos, y lo que estamos viendo. Hay
amenazas de bombas, hay amenazas de que en determinada institución escolar van a poner una bomba o van a secuestrar a alguien, ¿verdad? Entonces vemos cómo la maldad se ha multiplicado. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero aquí estamos los siervos del Señor para identificar que lo que estamos viviendo es porque la Biblia ya lo había escrito hace más de 2000 años. Ya la Biblia lo decía. Por lo tanto, nosotros debemos saber y conocer qué es lo que estamos viviendo, quiénes somos, hacia dónde vamos y también hacia dónde venimos, mi pastor. Y yo le decía una vez en una reunión de las autoridades educativas, ¿por qué yo soy profesor en el área de todo lo que es estudios sociales, ¿verdad? Historia, geografía, economía, problemas filosóficos, ¿verdad? Y yo les decía, ¿por qué en los libros de historia, en el pensum académico, se estudia, por ejemplo, de Adolfo Hitler, un sanguinario? Ustedes saben quién fue que inició la Segunda Guerra Mundial, los más de 6.000 judíos que mató en los campos de concentración, etcétera, de Joseph Stalin, bueno, y de muchos otros criminales a nivel mundial que nos narra la historia. Pero no se puede hablar de Jesucristo en los centros escolares. Que Jesucristo vino a enseñar amor, vino a enseñar paz, a portarnos bien, que los hijos obedezcamos a nuestros padres y nosotros como nuestros padres que escuchemos a nuestros hijos, amar a nuestras esposas, ¿verdad? Entonces, todo esto es un poco contradictorio que la humanidad, que vamos a hablar del Ecuador, siervo amado. Nuestro país, nuestra sociedad ecuatoriana necesita tranquilidad en estos tiempos. El gobierno también necesita tranquilidad. Y hay que orar por ello, así lo dice la Escritura, orar por nuestro gobernante, ¿verdad? Para que el Señor le dé ese discernimiento y esa sabiduría para saberlo gobernar y qué hacer en estos tiempos tan peligrosos que vivimos. Pero yo les decía esto a las autoridades educativas, ¿por qué no se estudia de nuestro Señor Jesucristo en los centros escolares, sea en la escuela, en la primaria, en el colegio y en las propias universidades, y se estudia de estos grandes hombres sanguinarios que han hecho tanto daño a la humanidad? ¿Qué hacer en ese aspecto, siervo amado? Si usted tuviese la oportunidad de gobernar este país, ¿verdad? ¿Y qué hiciera usted por cambiar esta situación? Sí, así es, Pastor Andrade, gracias. Gracias por la pregunta. Considero de que en nuestro querido país pondríamos la palabra de Dios como un principio, como valor, más no como religión, para que no hayan estas contradicciones, estos problemas con las religiones, ¿no? Entonces, yo sí creo que tendríamos una mejor sociedad en nuestro querido Ecuador, porque la palabra de Dios al ser humano lo transforma, lo cambia, y tendríamos una mejor juventud. Sí, definitivamente yo considero que en nuestro país se debería estar pensando en un futuro, y no lejano, sino que sería cercano, de que se lea la palabra de Dios, porque yo estoy convencido de todo corazón que eso va a cambiar a la sociedad. Yo estoy convencido de aquello. Sin duda alguna, se me viene un pensamiento que alguna vez leí, muy cierto, que mientras que en las cárceles se permite leer la Escritura, se permite leer la Biblia, pero en los centros escolares no se permite leer la Biblia. Es algo contradictorio. Si nosotros en los centros escolares estuviéramos estudiando la palabra de Dios, no hubiese en el futuro esos presos que están en las cárceles, mi querido siervo. Sí, yo puedo traer a colación un pensamiento que decía el emperador Napoleón Bonaparte. Él decía entre sus pensamientos de que siempre hablaba: denme grandes familias, que yo haré de Francia el mayor imperio mundial. Entonces esto trae a colación de que definitivamente si tenemos grandes familias en una nación, esa nación va a ser sobre todo fortalecida y va a salir adelante ante cualquier inconveniente que tenga en su vida. Yo estoy convencido de ello, porque si lo dijo un emperador,
yo estoy convencido también de que esas grandes familias se estarían formando justamente con principios y valores, y qué más, la palabra de Dios. Y siervo, y eso que Napoleón Bonaparte no era cristiano, imagínese. Pero es muy cierto, porque precisamente la familia es el núcleo de la sociedad. Así es. Y la sociedad es que transforma una nación. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que saber y conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, qué momento estamos viviendo y hacia dónde nos vamos con todo este acontecimiento que está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y la palabra de Dios es clara. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece, mi pueblo se muere, mi pueblo tiene hambre, mi pueblo está en guerra, mi pueblo se matan unos a otros por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que se ha creado estas programaciones como Embajadores del Reino, aquí en el canal Cristo TV, que quiere ser un canal de bendición para tu vida y para la nuestra también, mis queridos hermanos. Siervo, regresando a los versículos centrales, dice el versículo 1, mire que todavía no salimos del versículo 1, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y esos tiempos peligrosos estamos viviendo. Yo les comentaba hace 2 minutos atrás que en varios colegios, instituciones fiscales de la ciudad de Guayaquil, ya están amenazas con panfletos que van a tirar bombas, qué sé yo, si no se suspenden las actividades. Es como una manera como para amedrentarnos, como para asustarnos, ¿verdad? Y si nosotros vamos a caer en eso, el país no va a avanzar, mis queridos hermanos. ¿Qué consejo les daría mi siervo Marcel, a todos esos padres de familia que nos están sintonizando, a esos jóvenes que yo sé que mis estudiantes me están escuchando? ¿Qué consejo les daría tanto a los padres para que no se atemoricen y a los chicos para que sigan estudiando así con entusiasmo, con ese ánimo que vienen hasta ahora haciendo? Okay. Sí, yo sí creo que tiene que ser fortalecida la seguridad. La seguridad tiene que ser fortalecida en el país. También considero que tienen que cambiar muchas leyes en nuestro país que lamentablemente son permisibles. Entonces yo sí estoy convencido de que en nuestro país hay que cambiar muchas cosas. También sé que hay esta famosa vacuna que se está dando, que jamás en nuestro querido Ecuador se había dado, inclusive hasta en los centros educativos. Tengo entendido que se lo está haciendo ya. Entonces, yo le puedo decir a todo ese padre de familia, a toda esa madre de familia, lo digo por testimonio, porque a mí me ha dado resultado. Señores, cojan a sus hijos, oren con ellos, oren, para que Dios proteja a sus hijos. Y créame que eso da resultado. La oración, señores, pueblo ecuatoriano, hermanos en Cristo, da muchos resultados. Yo estoy convencido de ello y yo sé que Dios va a hacer algo por nuestro país. Yo estoy convencido de aquello. Sí, yo sí le diría a todos esos padres de familia que depositen su fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él de una u otra manera Él va a hacer algo en nuestra querida sociedad. Así es, siervo, y sin duda alguna la oración mueve la mano de Dios. Por eso es muy importante la oración, y como siempre lo he dicho en programas anteriores, uno de los ministerios que tenía nuestro Señor Jesucristo era la oración. La oración constante, porque Él, antes de hacer una actividad con sus apóstoles, con sus discípulos, se apartaba de la gente, de la multitud, y se ponía a orar, ¿verdad? Para luego entrar ya en esa actividad. De la misma forma queremos hacerte esa invitación, como dice aquí el siervo Marcel. Pero vamos a los versículos para continuar, porque el tiempo apremia. En el versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿verdad? Ingratos, impíos. Todo eso es en la actualidad, pues, siervo. Todo eso lo estamos viendo en la actualidad. Yo como maestro me he dado cuenta, lamentablemente, que los padres han perdido la autoridad ante sus hijos. Le cuento una anécdota rapidito. Cierto día, una señorita de 11, 12 años, una niña de 8º año, le mandaron a ver al representante porque se había portado mal. Llega el papá, un señor casi me medía como más de 1,80 m, ¿verdad? Grandote. Y cuando llega al lugar donde estábamos nosotros con la inspectora, ¿sabe lo que le dice la niña? ¿Y tú qué haces aquí? Reclamándole. ¿Y qué hizo el padre? Nada. El padre
en absoluto silencio. Yo tuve que llamarle la atención a esta señorita, a esta estudiante, ¿verdad? Porque no es el término adecuado para tratar al padre y ni tampoco el lugar. Le dije así. Incluso ahí me dirigí al papá, le dije, mi estimado, este no es el lugar para que su niña se porte de esa manera. Y le dije más, si usted está acostumbrado a hacer eso en su casa, de pronto lo puede hacer allá porque se lo permiten. Aquí no. Aquí usted obedece como obedecemos nosotros, ¿verdad? Y tiene que portarse bien. Pero más allá de eso, siervo, yo me preguntaba, bueno, si ella se porta así, delante de sus maestros, delante de las autoridades, ¿qué será en la casa que nadie lo está viendo? ¿Cómo se portará con los padres? Sí. Bueno, aquí se cumple justamente en el versículo 2, desobedientes a los padres. Yo sí creo que inclusive es bíblico de que el padre tiene que corregir al niño desde pequeño. Sí. Así nos manda la Escritura, hay que corregir, así Hay es. que corregirlos, porque si lo corregimos vamos a tener grandes personas, vamos a tener grandes personas, porque esas personas cuando crezcan justamente van a agradecer, van a tener en su corazón, y podemos ver en las otras generaciones. Mucha gente dice, mi padre, mi abuelo, mi padre me corregía y yo le debo lo que soy ahora, soy un profesional, justamente le debo a mis padres. Y qué lindo escuchar eso de las generaciones que se van dando, ¿no? Pero lamentablemente en los tiempos actuales se ha dejado eso de la corrección, de corregir a los hijos. Entonces vamos a tener una sociedad lamentablemente desobediente a los padres y sobre todo mal inculcada. Y lamentablemente un niño, cuando no tiene la corrección de los padres, es una persona prácticamente a la deriva, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, si corregimos, como es bíblico, con la vara, dice, corrige al niño, entonces vamos a tener grandes ciudadanos, grandes personas, una vez que sean grandes. Corregir al niño en su juventud, en su niñez, para que en lo más adelante, dice la palabra, en lo viejo no se aparte del Señor, sin duda alguna. Pero mire, yo converso bastante con mis chicos, con mis estudiantes, y ellos me dicen que cuando ellos tienen una fiesta un fin de semana, ni siquiera le dicen ni a la papá ni a mamá que van a salir. Simplemente se visten, ¿verdad? Salen, llegan después a altas horas de la noche y el papá a veces no se da ni cuenta que ha salido el hijo. Vemos entonces aquí, en esas circunstancias, yo sé que no son todos, pero se da, mis queridos hermanos que me están escuchando. Espero que esa situación no esté pasando en tu vida, mi querida hermana, mi querido hermano. Espero que tú sepas realmente educar a tus hijos como lo manda el Señor, ¿verdad? Para que así tengamos un pueblo, ¿verdad? En satisfacción, que no haya mucha corrupción como lo hay ahora, que no haya hambre, que no haya muchas muertes, que no haya este sicariato que se ha levantado en los últimos meses, ¿verdad? Entonces, eso depende también, como decía aquel siervo amado Marcel, depende de cómo tú estás educando a tus hijos. ¿Le estás enseñando realmente la palabra de Dios? ¿Lo estás educando de acuerdo a las normas, preceptos y valores que le encontramos en la palabra de Dios? Pero muchas veces en el sistema educativo han restado los valores. Eso es muy lamentable, mis queridos siervos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacer en esas circunstancias, siervo? Que prácticamente los jóvenes no saben ni qué son los valores. Yo sí creo que hay que retomar nuevamente materias que eran muy importantes, como era urbanidad. En nuestro tiempo, cuando éramos pequeños, nos daban urbanidad. Por eso ya no se ve lo relaciones humanas también nos daban, ¿cierto? Relaciones muy importantes. Así es. Cívica. Urbanidad, por ejemplo, en nuestros tiempos nos pedían que le demos el asiento a las personas adultas. Hoy en día el muchacho tenemos que decirle, haz el favor, párate para que se siente esta señora
adulta, esta persona embarazada, esta señora embarazada. Entonces, lamentablemente, en los tiempos actuales ya no hay esas materias. Entonces, yo sí considero de que tenemos que retomarlas, porque si queremos tener una buena sociedad, queremos tener grandes ciudadanos en nuestro país, tenemos que nuevamente retomar materias que fueron importantísimas para la vida del ciudadano de nuestro querido Ecuador, como es urbanidad, cívica, como usted dijo, pastor, relaciones humanas, y otras materias más que van a ser de connotación para nuestro querido país, ¿no? Que tanta falta le está haciendo, realmente le está haciendo mucha falta estas materias que realmente fueron una resonancia en sus tiempos, que realmente fueron nuestros padres, nuestros abuelos. Por eso que teníamos un mejor Ecuador. Sí, yo recuerdo que estaba en la escuela, a mí me daban urbanidad. Si no me equivoco, había otra asignatura llamada moral. También teníamos eso. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Porque eso nos inculcaban desde pequeño, ¿verdad? Y uno lleva creciendo con este tipo de valores que nos daban, ojo, primero nuestros padres, porque ellos son nuestros primeros educadores, nuestros primeros maestros, ¿verdad? Entonces, de allí es que nosotros, como niños, como niñez, vamos a los centros escolares, ¿verdad? Pero ese es un complemento. Pero la base principal es la familia, donde el padre y la madre deben jugar un rol preponderante de primera instancia ante la educación de sus hijos, mis queridos hermanos, y verán cómo de a poco la sociedad y la nación entera, nuestra nación ecuatoriana, va a salir adelante, mis queridos hermanos, ¿verdad? Bueno, para ello necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Sí. Cambiar el sistema en que vivimos, cambiar la propia constitución, ojo, y cambiar hasta los propios mandatarios, sin duda alguna, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la palabra del Señor. Nos dice también aquí que muchos en los últimos tiempos se vendrán sin afecto natural. Sí, es verdad, hay muchos hijos que odian a los padres. Les digo esto, sí, no se asombren. A mí me han comentado jóvenes, profesor, yo odio a mi papá. ¿Pero por qué lo odias? Porque no me deja hacer nada, lo que yo quiero. ¿Y es por eso lo odias? Si él te dice que no vayas, es porque, mira, yo le expliqué así al joven, Dios le da el discernimiento a tu papá para que no te deje ir a tal fiesta o tal actividad. ¿Por qué? Porque puede suceder algo. Y efectivamente, porque no fue una fiesta, porque le robaron, luego o sufrieron un accidente, ¿verdad? Entonces, el padre y la madre previenen. Uno dice, no, es que me sale el corazón que no vaya. No, es Dios que le envía. Ojo, es Dios que le envía para que no vaya a ese lugar o a esa actividad que el hijo o la hija quiere ir, siervo. Es muy cierto eso. Así es. Yo estoy convencido de que en un hogar tienen que estar los dos, el padre y la madre, para que puedan corregir a sus hijos, ¿no? Lamentablemente hay familias disfuncionales en donde podemos ver que el hijo queda huérfano o en este caso en adopción de la abuela o el abuelo. Entonces no tiene la misma corrección que tienen los padres. Entonces lamentablemente la sociedad necesita de todas maneras importantísimo principios. Yo estoy convencido que tanto esos principios y valores van a cambiar a nuestra sociedad. Si topamos el versículo, el 3, podemos notar las palabras implacables y crueles. Efectivamente, hoy en día se cumple la palabra de Dios. Estamos viendo en nuestra sociedad aberraciones, señores, hermanos, aberraciones, como decía hace unos instantes, videos que yo no puedo asimilar, la maldad del ser humano. O sea, aquí se cumple fielmente su palabra en el capítulo 3, hombres crueles, implacables. O sea, imagínense
coger una arma o un cuchillo y sacarle, señores, yo no puedo asimilar ese video, entonces tengo que borrarlos. Entonces la maldad en estos últimos tiempos se ha aumentado. La maldad del ser humano, yo sí estoy convencido de que ese ser humano que está haciendo eso, que lamentablemente lo está practicando, como podríamos ver también aquí en el versículo 2 que habla de avaros. Efectivamente, a veces lo hace por el dinero, tanta maldad de que esta persona asesinar, matar al prójimo, cuando su palabra dice que amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, tanta maldad del ser humano, y ponerlo justamente en estos videos, en estas noticias que salen a nivel nacional y más aún a nivel internacional. Qué vergüenza por parte de nosotros los ecuatorianos, cuando realmente habemos mucha gente de bien en nuestro país y lamentablemente estas malas noticias salen a nivel internacional. Entonces yo sí estoy convencido que esa persona que está haciendo ese crimen, él todavía, como dice un versículo bíblico en Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Efectivamente, esa persona que está haciendo ese crimen, puedes arrepentirte, clámale a Dios, Dios te va a escuchar y arrepiéntete de esos pecados. Sí, muy cierto lo que estamos viendo en esta tarde, ¿verdad? Y justo, siervo, mire cómo estamos en el mismo espíritu. Justo me iba a referir a estos dos términos que nos dice el versículo 3, de implacables y crueles. Estamos viendo cómo el ser humano se ha convertido en un ser implacable, donde estas bandas delincuenciales no les tiembla la mano para disparar a una persona que esté de pronto con un niño. No les interesa si sea anciano o esté de pronto una mujer embarazada, no les importa, no les interesa, no tienen remordimiento en su corazón para poner una bomba en un auto donde vaya una familia de pronto que esté alegre, contenta. A ellos no les interesa eso, simplemente lo hacen por dinero muchas veces, ¿verdad? Implacables, crueles, ávaros, ¿verdad? Aborrecedoras de lo bueno. En la juventud, en la actualidad, mi querido Marcel, la juventud a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Se cumple otra vez la palabra de Dios. Yo he visto muchos jóvenes yo inclusive los he invitado, te invito a que vengas a la congregación, te invito a que vengas a un tiempo de estudio de la palabra. No, yo ese día, a esa hora, yo me voy a una fiesta. Entonces, se cumple la palabra de Dios, porque a lo bueno ellos llaman malo, y a lo malo que hacen ellos le llaman bueno. Muy lamentable todo esto, mi querido siervo. Sí, efectivamente, Pastor Andrade, ya que usted ha sido maestro, yo recuerdo en mis tiempos también universitarios, yo veía que siempre me gustó estudiar, y a veces yo veía a compañeros que normalmente se ve esto en las aulas, sacaban las pollas y copiaban, y yo le decía, oye, mejor estudia. Bueno, eso es... Lo mejor es esto, lo que estoy haciendo, copiar. Entonces, imagínense, lo bueno es estudiar. Lo bueno, eso realmente es importantísimo, porque esa es la base del ser humano cuando sea un futuro profesional. Entonces, a lo bueno le llaman malo, o sea, porque usted estudia, eso es malo. Entonces, aquí también se cumple justamente ese versículo, que a lo bueno le llaman malo. Entonces, yo sí considero que si el ser humano hace una reflexión de las cosas buenas, se va a dar cuenta de muchísimos errores que están cometiendo. Yo estoy convencido de eso también, de que si el ser humano hace una reflexión de que están actuando mal
ante una sociedad que lamentablemente hay que ser grato con esta sociedad porque nos ha dado muchas cosas en beneficio de nuestras vidas. Entonces hay que ver las cosas y hacer las cosas buenas también. Vemos en esta tarde entonces cómo estos versículos, ¿verdad? Muchas veces sin darnos cuenta se cumplen, ¿verdad? Porque todo lo que estamos viendo y lo que dice el versículo es pura realidad que estamos viviendo. Pura realidad estamos viviendo. Y lo vemos plasmado aquí en este precioso libro llamado la Biblia, la Escritura, ¿verdad? Y precisamente esta carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, fue escrita hace más de 2000 años. Y hoy se cumple la palabra de Dios. Vemos entonces cómo el Señor en su infinita sabiduría nos ha dado este tiempo para discernir y llegar a ti, para que tú puedas cambiar realmente, hables con tus hijos, para que la familia sea transformada y para que esta nación también sea transformada en mejores días, que es lo que queremos y necesitamos todo el pueblo ecuatoriano, mi siervo. Así es. Pastor Andrade, sí, es verdad, yo quiero dar un ejemplo, ya que usted habla de una mejor sociedad, un mejor país. Yo estaba viendo un ejemplo que me ha llamado mucho la atención, como es en nuestra querida República del Salvador. Dios, yo llego a la conclusión de que fue Dios quien puso a un hombre temeroso a él, hombre temeroso a esa nación. Y también puedo decir de que Dios está preparando el terreno, perfecto para hacer algo muy grande en nuestra querida nación. Sí, va a ser algo muy grande. Yo lo puedo hacer una comparación con el país de la República del Salvador. El país del Salvador estaba parecido a nuestro querido Ecuador, y que me da mucha pena, créeme, un dolor tan grande lo que está aconteciendo en nuestro querido país, que hasta ahora estoy muy dolido con todas estas cosas que están pasando y me da mucha pena. Pero también puedo ver que en esa nación estaba pasando lo mismo que en nuestro querido Ecuador. Habían crímenes, había estas famosas vacunas en ese país, habían muchos asaltos, pero Dios permitió que gane un presidente con temor a Él, a Dios, y esa nación comenzó a encarrilarse, comenzó prácticamente a ordenarse de lo que era antes, ¿no? Y solamente con una pequeña cosa, que fue ese presidente lo hacía como para Dios. Yo sí estoy convencido, pueblo ecuatoriano, que si damos el ejemplo desde arriba, abajo será lo mismo. Solamente depende de que esa persona dé el ejemplo y sobre todo tenga temor hacia nuestro querido Dios. Gloria a Dios. Cómo quisiera que nos estén viendo y sintonizando los gobernantes de este país y de muchas partes del mundo también, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, sin duda alguna, para poder sobrellevar esta situación que vive la nación y toda la sociedad del mundo, ¿verdad? Entonces, retomando lo que usted decía, siervo, poniendo este ejemplo del gobernante del Salvador, que todos conocemos quién es, un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, hay algo que a mí me llama la atención de él. Sí. Que cada vez que va a la Asamblea Nacional o al Congreso Nacional, como ellos le llaman, Sí. lo primero que él hace, antes de sentarse en su lugar, en su puesto, le ora a Dios. Qué precioso. Es un gozo para mí verlo, este hombre, ¿verdad? Orándole públicamente, no tiene temor, no tiene miedo a que lo critiquen, a que lo señalen. Vea que se pone a orar. No, que no puede permitirse una oración. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso? Si uno puede orarlo. Y verdad, entonces vemos eso, que delante de todos los congresistas, delante de todos los asambleístas, y está la televisión, están los medios de comunicación, nacionales e internacionales, y él lo hace. ¿Por qué? Porque es un hombre temeroso de Dios, mi querido siervo. Así es, Pastor Andrade. Yo he llegado a ver de que
esa nación ha cambiado, yo podría decir un 100%, porque de lo que conozco, allá también habían bandas terribles, como eran las Salvatrucha, creo, si no, los Maras, son bandas... Eran terribles bandas. Bueno, sí, eran terribles en sus tiempos. Ellos no tenían piedad, eran despiadados. Implacables, como dice la palabra. Implacables, crueles. Sí, crueles, definitivamente. Y la gente allá en El Salvador, muchos decían, bueno, ya esta nación no cambia por nada del mundo, ya esto ya se acabó. Pero, como yo dije desde un principio, si ponemos el temor en nuestro país también, más aún si es un gobernante, tuvieran ese temor hacia nuestro Dios, créame que uno va a hacer las cosas como para Dios. Todo lo que uno haga, y qué hermoso escuchar a usted, Pastor Andrade, lo que usted acaba de mencionar, de que el presidente comienza a orar adelante de los asambleas. Oiga, qué lindo sería que en nuestro país también suceda algo similar. Que todos nuestros gobernantes se pongan a orar, ¿verdad? Sería muy bueno. Ojalá que me estén escuchando las autoridades locales y nacionales. Siga, siervo. Sí, gracias, Pastor Andrés. Sí, créame que son cosas, un tic pequeño, algo sencillo, pero es importante, da mucha repercusión en una nación. Yo he llegado a comparar esto y ese país ya no solamente es el ejemplo de El Salvador, sino ahora es el ejemplo de todo Centroamérica, y yo lo he llegado a decir que es ejemplo de toda América. Yo me atrevería a decir, amado siervo, creo que de todo el mundo. Yo creo Usted se fue más allá todavía. Yo creo que fue esto, sin duda alguna. El Señor me pone en mi corazón que es a nivel mundial esto. Así es. Yo también puedo decir lo mismo, sí. Claro, usted se fue más allá y tiene razón, Pastor Andrade, porque en nuestra nación, lamentablemente hay que decirlo, pero la Biblia aquí lo dice, no lo digo yo, porque lo está diciendo la Biblia. Aquí han habido entonces, la gran mayoría han sido impíos. Entonces aquí lo dice la Biblia en el versículo 2. Entonces, pero cuando tenemos esta clase de personas, y no solamente en una presidencia, sino en todos los aspectos del desenvolvimiento de nuestra vida, ¿no? Si tenemos personas que se unen, o en este caso la persona que dirige algo en el trabajo, en el colegio, dando clases, son personas que no tienen temor a Dios, lamentablemente no vamos a tener buenos resultados en nuestro país, en la sociedad, en el trabajo, en donde quiera que uno se desenvuelve, ¿no? En el cotidiano. Así es, aquí continúa diciendo estos preciosos versículos: habrá hombres traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Y es lo que estamos viendo y viviendo y dándonos cuenta día a día de todo esto que está pasando, mis queridos hermanos. Qué importante en este tiempo del Señor, en esta tarde, en Embajadores del Reino, hacia dónde va la humanidad. Entonces es muy necesario que nosotros sepamos que venimos por la voluntad del Padre, ¿verdad? Con la bendición de Cristo, y ahora nos conduce el poderoso Espíritu de Dios. No te desconectes, porque venimos con más aquí en Embajadores del Reino, un programa diferente, creado del mismo corazón de Dios. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo.
En Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Amados santos de Dios, estamos nuevamente aquí en la programación Embajadores del Reino. Un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Ya en este segmento, como siempre lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Es el segmento siervo y siervos que me escuchan, el que a mí más me gusta. ¿Sabe por qué? Porque es el segmento de las preguntas y respuestas. Y si no me hacen preguntas, yo las hago. Bendito sea el Señor. Bueno, a través del móvil del 096 27 26 749 nos han venido aquí algunas preguntas, amados siervos, ¿verdad? Una de ellas nos dice un hermano, ¿qué probabilidades hay de que un siervo de Dios gobierne esta nación? Interesante pregunta. Amén. Gracias a la persona que nos acaba de mandar esa pregunta. Realmente en nuestro querido Ecuador jamás ha gobernado una persona cristiana, o sea, un hombre temeroso realmente de Dios. ¿Qué posibilidades hay? Yo creo que las mismas posibilidades que tiene una persona que no tiene a Cristo y otra persona que tiene a Cristo en su corazón y sobre todo temor, son las mismas. Simplemente que no se ha dado en nuestro país. No se ha dado, pero yo sí estoy convencido que Dios está preparando el terreno preciso para hacer algo muy grande en nuestro querido Ecuador. Yo estoy convencido porque se estaría cumpliendo también uno de los versículos que habla la Biblia en Proverbios 29, 2. Si no me equivoco, cuando dominan los justos, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, como está aquí establecido en el el versículo 2, al último, dice impío, cuando domina los impíos, el pueblo gime. Y lamentablemente en nuestro querido Ecuador, el pueblo está gimiendo, y no solamente todo el Ecuador, sino las noticias salen a través de otros países, y ese dolor también es para mí, porque yo lo siento, ver madres de familias lloran
cómo asesinan a sus hijos. Entonces, se está cumpliendo el versículo justamente al último, en el versículo 2, los impíos. Entonces, la nación está gimiendo, el país quiere un cambio. Entonces, yo sí creo, y también es bíblico que Dios pone reyes y quita reyes. Entonces, estoy convencido que Dios va a hacer algo en nuestra querida nación, el Ecuador. A pesar de tanta situación terrible, Dios va a hacer algo grande. Nos envían aquí, hay muchas preguntas, siervo. Vamos a darle la más importante. Sí, una me llama la atención que dice, ¿es bueno o no que un siervo de Dios sea candidato a la presidencia de un país? ¿Será bueno o no? Nos pregunta aquí, hay esta inquietud. ¿Qué nos dice el siervo amado? Gracias, pastor. Gracias a esa persona que nos acaba de dar esa pregunta. Bueno, señores, hermanos, ni la Constitución, ni la Biblia, ni la Sagrada Biblia lo prohíbe. No. Ya podemos ver un ejemplo en todo el mundo, dijo usted, pastor Andrés. Yo lo decía solamente en Centroamérica y en América, pero usted se fue más, todo el mundo. Entonces, un hombre con temor a él, a Dios, definitivamente va a hacer mejores las cosas. ¿Por qué? Porque él lo hace, las cosas, todo lo que él hace, todo lo que él realiza, lo hace para Dios. Entonces, se cumple el versículo bíblico que cuando gobiernan los justos, el pueblo se va a alegrar. Y qué hermoso para todo el Ecuador, que ahora sea ya no el mal ejemplo de América, sino que ahora sea el ejemplo, no solamente del Ecuador, y no solamente de América, sino que, como usted dice, pastor, que sea el ejemplo del mundo. Yo sí estoy convencido que una nación sí puede cambiar con un hombre temeroso a Dios. Y eso también, mi querido siervo, también lo respalda la Escritura. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el segundo al mando en el reino de Egipto, en los faraones, fue sin duda Daniel, ¿verdad? Cómo el Señor lo puso a Daniel allí en el gobierno de Babilonia, y también en el gobierno de los faraones cuando lo puso a José, ¿verdad? Como segundo al mando. Y vemos cómo en ese tiempo transformó Egipto, se transformó también Babilonia, ¿verdad? Con estos dos hombres de Dios, porque eran hombres de Dios. José y Daniel eran hombres de Dios, sin duda alguna, como es el presidente de El Salvador, mi querido siervo. Claro, yo estoy convencido, hermanos, yo estoy convencido, yo lo tengo entre ceja y ceja. Yo estoy convencido que el hombre que tiene temor a Dios es honesto, hermanos. Ya vemos lo que hizo José, como usted dice, pastor Andrade, en los tiempos de Babilonia, ¿no? De Egipto, faraón. José era tan honesto que almacenaba el trigo, que si hubiese sido deshonesto, él hubiese vendido todas las bodegas del trigo a muchos países y llevarse el dinero. Pero no, él era tan honesto y sobre todo tenía temor a nuestro Dios. Y esa nación creció. Y definitivamente cuando hay temor a Dios, esa nación crece, comienza a ser el ejemplo de todo el mundo, definitivamente. Y sin duda alguna, este valor de la honestidad que lo resaltaba en José, que lo resaltaba también en el profeta Daniel, ¿verdad? Es lo que falta hoy a nuestro gobernante. Muy lamentable, pero es la realidad, mis queridos hermanos. Bueno, siervo, aquí tenemos una pregunta más, ¿verdad? De las tantas que nos están haciendo, pero considero que es importante, ¿verdad? Dice, ¿por qué, cumpliéndose la palabra de Dios, por qué los gobernantes no se dan cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios se está cumpliendo y ellos no hacen algo para cambiar esa situación? ¿Falta de conocimiento tal vez?
no leen la palabra? ¿O qué es lo que les pasa, siervo amado? ¿Qué es lo que les falta a las autoridades, no tan solo en nuestro país, sino estoy hablando a nivel mundial? ¿Qué les falta para que realmente esa nación, para que esa sociedad se transforme, avance en lo positivo que debe tener toda sociedad, mi querido siervo? Bueno, gracias, Pastor Andrade. Bueno, aquí mismo da la respuesta en lo que estábamos leyendo en los versículos, porque lamentablemente los gobernantes, y no solamente los gobernantes, sino toda persona, toda sociedad, a lo bueno le llaman malo. Entonces, lamentablemente, si ellos apreciaran lo bueno, hicieran lo bueno, estuviera más encarrilado nuestra nación y la sociedad. Y sobre todo, muchas veces también tiene que ver, aquí como dice en el versículo 2, se cumple hermanos, por la avaricia. Cuando el hombre es avaro, lamentablemente vamos a tener una sociedad, un país quebrado. Y concluyo con estas palabras, Pastor Andrade. En el capítulo 5 dice, y nos da un ejemplo la palabra de Dios, y nos da una reflexión, y nos da una guía, que nos dice, a todas estas personas, donde quiera que usted se desenvuelva en su vida, más aún si fuera un gobierno, nos dice la palabra de Dios, no lo dijo yo porque hay que decir, el hermano Marcel está inventando, no, lo dice la palabra de Dios. A estos, que lo termina en el capítulo 5, a estos evita. Sí, para que el día de mañana no tengas de qué arrepentirte. Sí, estamos viendo en esta preciosa tarde hacia dónde se dirige la humanidad. Y yo quiero en esta parte, ya entrando a la reflexión, ¿verdad? Que nosotros conozcamos realmente, si nosotros queremos cambiar la nación, primero debemos cambiar nosotros. Cambiar desde nuestro interior hacia lo exterior para que todo funcione de acuerdo a la voluntad del Padre Eterno. Por eso te invito, te llamo a la reflexión para que cambiemos desde nuestras familias, que repito, es el núcleo que mueve la sociedad, mueve la actividad de un país, mueve la actividad que nosotros nos estamos desenvolviendo. Por lo tanto, ven a los pies de Cristo, ven, estudia su palabra, escudriñala, recuerda lo que dice el libro de Oseas, que ya lo dije, capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hoy nos falta a hombres y mujeres conocer la palabra de Dios para que esta nación, para que el mundo entero sea realmente transformado, sea cambiado para buscar mejores días, mejores momentos para nuestra familia y para nosotros mismos. Esa es la invitación, esa es la exhortación que yo te doy en esta preciosa tarde aquí en Embajadores del Reino, para que tú conozcas realmente lo que Dios quiere de nosotros, no importando las circunstancias, no importando ese problema, no importando lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro, de pronto nos viene la preocupación, pero tranquilo, dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo va delante de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, peleando esa buena batalla que nosotros no podemos, porque solo lo puede Él. Bien, entramos entonces, mi querido siervo, a la oración, ¿verdad? Dejamos entonces el uso de la palabra aquí a nuestro siervo invitado, Marcel, para la oración. Siervo. Gracias. Bueno, vamos a hacer una oración. Pido a todos ustedes, hermanos, donde quiera que se encuentren, cerremos los ojos. Vamos a clamarle a nuestro Dios. Vamos a hacer la oración. Señor, Padre Santísimo, que estás en todas partes, Señor, mira este programa, Cristo TV, sigue bendiciéndolo, el programa Embajadores de Cristo, dale sabiduría, sigue fortaleciendo al Pastor Andrade, a los camarógrafos, Sheila, etcétera. Señor, sigue dándole sabiduría, fortalécelos para que sigan adelante. Señor, nuestro país, Padre, clamamos
clamamos, Señor, clamamos de todo corazón por nuestro país. Perdónanos, Señor Padre, por haber adorado a otros dioses. Señor, la ira tuya, Señor, hacia nuestro querido Ecuador, Padre. Oh, mi Dios, perdónanos, Señor, perdónanos todo lo que hemos hecho. Mi Dios, perdónanos si no hemos apartado de ti. Perdónanos, Señor. Bendice a todas esas familias que nos están viendo, Señor. Bendice a las familias de todo el Ecuador. Señor, reprende al mal, Señor, que se ha desatado, Señor, en una manera, Señor, terrible en nuestro querido Ecuador. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por haber escuchado esta oración. De todo corazón, Señor, clamamos al reino de los cielos. Oh Jehová, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por las personas también que me acompañan, el obispo Alfredo Avilés, Alex García, el pastor Sotelo y todos los, Señor, todos los que conforman este grupo. Gracias te damos por el movimiento Mocri. Gracias, Señor, dame sabiduría para seguir adelante y ábreme todas esas puertas. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bien, ya estamos aquí nuevamente en Embajadores del Reino.
muy lamentable porque ya nos ha tocado ya la hora un poco de despedirnos. Sabemos que Dios es un Dios de orden y nosotros también somos como su siervo, como su ministro, somos también ordenados y sabemos que este tiempo ya está por terminar. Agradecidos del Padre Eterno por esta bendición que nos ha permitido compartir con este siervo amado y con ustedes también, mis queridos hermanos, de estar aquí en Embajadores del Reino, un programa diferente sin duda alguna, esperando que esta bendición, lo que hemos compartido con ustedes, que ha salido de lo más profundo de nuestro corazón, sea de edificación, sea de bendición para sus vidas, para su familia y también para esta nación, sin duda alguna, que tanta falta nos hace, que venga esa bendición de lo alto para nuestro Ecuador, humillados ante los pies de Cristo. Siervo amado, un gusto haberlo tenido aquí. Este es su canal, espero que no sea ni la primera ni la última. No. Este canal es suyo, mi querido siervo, para que se despida ante la teleaudiencia. Gracias. Bueno, agradecer realmente a todos ustedes, hermanos en Cristo, y todas las personas que nos ven a través de este canal, como es Cristo TV, en su programa Embajadores de Cristo. Agradecerle a usted, Pastor Andrade, por esta invitación, realmente muy agradecido, muy agradecido. Se ha ido el tiempo tan rápido, pero me he sentido tan contento que quería más, pero bueno, ya vamos a tener otra oportunidad. Realmente que Dios los bendiga a todos, un abrazo a la distancia y que nuestro Señor Jesucristo siga reinando en nuestro querido Ecuador. Dios los bendiga. El gusto ha sido nuestro, siervo amado. Les repito nuevamente, compartan esta programación, ¿verdad?, a través de las redes sociales, como es Cristo Oficial S en canal de YouTube y Embajadores del Reino TV en Instagram, ¿verdad? También nos encuentras en el Facebook. Y no me puedo despedir sin antes también invitarlos a que nos visiten en el closet de Luis Siomi, ubicado en 9 de octubre 919, entre Rumichaca y Santa Elena, frente a la zona militar, donde vas a encontrar ropa para vestir, muy elegante, pero sobre todo que vengas también a recibir esa bendición de lo alto que Dios tiene para tu vida y para nosotros. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, gracias, será hasta la próxima. No olvides compartir esta programación los martes y los días jueves. Estamos aquí para ti y para el Señor, 18 horas, en el nombre del Señor. Gracias, bendiciones para cada uno de ustedes.